Este podcast forma parte del proyecto Observatorio Universitario de los Retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 para la Universidad Complutense de Madrid, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Las opiniones aquí vertidas no representan las líneas de pensamiento y acción del Ministerio. Pero, dicho esto, os preguntaréis, ¿tiene sentido un podcast que hable de transición ecosocial y de objetivos de desarrollo sostenible financiado por una institución pública? Quizás sí. Porque lo que pretende este observatorio es traspasar los límites cronológicos y temáticos de la Agenda 2030 para buscar una agenda que sea más ambiciosa y hacerlo de tal forma que además se puedan implicar todas las instituciones para que la agenda sea realmente transformadora. Ante esta emergencia climática no valen solo las buenas intenciones, necesitamos un cambio real. No mires arriba, ¿ya viene el meteorito? Igual no es necesario un meteorito, que ya tenemos por aquí suficientes meteoritos como para extinguirnos solos. Eso sí, tampoco pienses que la culpa la tienes tú, tu prima o tu vecina. Dice un informe que las 50 personas más ricas del mundo emiten en 90 minutos lo mismo que una sola persona en toda su vida. Hoy os traemos uno de nuestros temas favoritos, el de los bulos, los negacionistas y las conspiranoias. Obviamente, en este programa no vamos a sentar a un lado de la mesa a un científico y al otro lado de la mesa a un negacionista del cambio climático. Pero queremos hacer un esfuerzo por tratar de entender qué les pasa por la cabeza. ¿Cómo es eso de que tenga tanto éxito todavía que la Tierra es plana? Y habréis escuchado el tema de los chemtrails, que nos fumigan, Dios santo, nos fumigan. El tema es que todo este tipo de bulos vuelan, como los pájaros, que tampoco existen. Sí, que hay un movimiento viral en TikTok e Instagram que afirma rotundamente que los pájaros no existen, que son drones para controlarnos y manipularnos. Esta es una de mis teorías conspiranoicas favoritas. La creó en 2017 Peter McKindow como un experimento social y se le fue de madre. Tuvo que salir públicamente diciendo que se la había inventado y sus propios seguidores no le creen. Ahora dicen que es un enviado del gobierno. Pero bueno, el tema no es ese. El problema es la precariedad a la que se enfrenta la investigación. Seguir invirtiendo cantidades ingentes de dinero en macroproyectos que solo benefician a unos pocos. Y que además siguen siendo proyectos e instituciones mayoritariamente capitalistas, blancos, europeos y masculinos. Con este currículum la ciencia lo tiene difícil para seducir más que el horóscopo o la pseudociencia. Pero bueno, los bulos y la desinformación son una cosa bien seria. La desinformación destruye ecosistemas y mata. Si algo bueno trae el cambio climático es precisamente la extensión de la temporada turística. Indudablemente que es una oportunidad. Hemos visto el uso consciente y sistemático que se ha hecho de imágenes y noticias falsas para perpetuar y justificar un genocidio. Hemos visto cómo decenas de usuarios en redes sociales e incluso cargos públicos se burlaban y ridiculizaban la EMET con sus alertas e indicaciones frente a la DANA. ¿Cómo podemos estar pidiendo cárcel para activistas climáticos que tiran remolacha en las puertas del Congreso o que manchan un cuadro, pero siguen impunes aquellos que incumplen la ley de costas para seguir construyendo en ella, que se dedican a extraer agua de pozos ilegales para mantener sus macroproyectos y macrogranjas, que compran bonos de carbono para poder seguir con su negocio as usual? Son muchos los informes científicos que ya relacionan las catástrofes climáticas, como la reciente Dana, con el cambio climático que estamos provocando. Ahora lo que se trata es de organizarnos, de no dejar que la extrema derecha utilice la rabia para difundir su negacionismo, y escuchar expertas a sus proyectos y a todo el trabajo que se está haciendo. Esto es Agenda Caliente. Aunque igual lo tendríamos que haber llamado, como pollos sin cabeza, dormidos al volante. Yo iba de la mano de mi madre en el mes de julio y hacía un calor que no se podía aguantar y siempre nos íbamos al Corte Inglés. Pues bueno, si te pilla la hora de calor en la calle, pues te metes en un centro comercial, te metes donde sea o en una iglesia, como dice la señora Cuartero. Pues la gente se busca la vida como toda la vida de Dios. No es verdad que estemos viviendo episodios de calor distintos. Ellos vienen todos en sus aviones privados o en sus grandes aviones contaminantes, pero nos quieren decir a los demás que no podemos viajar en avión, que no podemos tener niños, que no podemos comer carne, en definitiva que no podemos vivir una vida en libertad. Se calienta un poquito el planeta para empezar a reducir las muertes por frío. Y además, esa agenda tiene una parte mucho más oscura, que es una agenda asesina, que es la agenda del aborto. Porque como consecuencia de que los humanos le hacen mal al planeta, entonces promueven el asesinato
de personas en el vientre de la madre. Voy a hablar de un primo mío, que es catedrático de física en la Universidad de Sevilla. Y yo le digo, yo de este asunto sé poco, pero mi primo, supongo que sabrá, claro. Y entonces dijo, oiga, he traído aquí a 10 de los más importantes científicos del mundo y ninguno me ha garantizado el tiempo que iba a hacer mañana en Sevilla. ¿Cómo alguien puede decir lo que va a pasar en el mundo dentro de 300 años? No lo sé. Es decir, no lo sé. Es un asunto al que hay que estar muy atentos. Pero, en fin, tampoco lo podemos convertir en el gran problema mundial. Mire, señoría, desde que la Tierra existe desde el origen ha habido siempre cambio climático. Joder, ¿dónde está la contaminación, coño? ¿Dónde está la contaminación? A ver, que yo la vea. Bienvenido hoy Julián Macías, que es director de Pandemia Digital, especialista en análisis de redes sociales. Un placer que puedas estar aquí con nosotras. Muchas gracias por la invitación. Quería preguntarte un poco, en este momento en el que la desinformación aflora en todos nuestros contextos mediáticos, encima un contexto, ¿no?, de crisis interconectadas, en el que la crisis ecosocial, la crisis climática está muy presente, y aún así seguimos viendo cómo los bulos, la desinformación le hacen como un flaco favor, ¿no?, y un grato favor al negacionismo y un flaco favor al resto. Como experto, ¿cómo ves tú este panorama en el que todos los usuarios en red andamos ahí navegando entre bulos? Y bueno, si nos puedes explicar un poco cómo se extiende esta desinformación, cómo la analizas tú. Bueno, digamos que ahora está como muy presente porque, digamos, se ha ampliado el rango ideológico de partidos políticos que hablan de ello, que suelen tener más hegemonía en los medios de comunicación, pero por ir abriendo melones, ¿no? Porque si hablamos de desinformación, incluso digamos la que se hace sin querer, podríamos hablar, en inglés hay dos términos diferentes. Uno que es disinformation, que habla de la desinformación intencionada. Yo incluso hablo de la industria de la mentira y el odio, ¿no?, que también se usa el tema emocional para tener más alcance. Y otra lo que es misinformation, que es la gente que difunde desinformación de manera no intencionada. Y aquí uno de las cosas, ¿no?, que hace esta industria de la mentira, que tiene muchas patas, hay toda una industria, hay gente que financia para hacer estos ataques no solamente a la verdad, sino también a la democracia y a la ciencia. Y precisamente estamos viendo, ¿no?, ahí podemos contar varios episodios como, pues por ejemplo, ¿no?, con toda la desgracia que ha ocurrido en Valencia, aparte de la mala gestión obvia y evidente y sin querer hacer partidismo, creo que no está muy acertado ninguna de las instituciones que tenían que hacer frente a todo esto. Lo que sí hemos visto es, bueno, riadas de desinformación, incluso cómo desde cierto sector político se ha ido a atacar a la ciencia, es decir, se ha ido a atacar a la EMET, que básicamente lo que hacía es dar información, dar verdad, ¿no? Es decir, no es nada subjetivo, sino que objetivamente pues ha estado dando desde un grupo de científicos, bueno, pues las predicciones y la información que iba dando, pero como estamos viendo también en Argentina, en esa internacional en ámbito político que usa la desinformación y el ataque a las instituciones y a la ciencia, pues lo estamos viendo también como Milei pues también está desarticulando no solamente el Estado, sino una de las primeras instituciones que está desarticulando precisamente es el CONICET, todo el aparataje científico, y también la universidad pública. Y yo me iría, si hablamos un poco de la etimología de la desinformación, incluso de la desinformación organizada, planificada y financiada, que cada vez está más presente, pero lleva muchos años entre nosotros, y de hecho España creo que a nivel de América Latina siempre ha tenido un papel clave, con ciertos personajes que intentaré nombrar, pero sin irme, ¿no?, de este ataque a la ciencia. Otro de los episodios que hemos visto ha sido en ese acto en el que Mayor Oreja, ¿no?, era un poco el maestro de ceremonia, ¿no?, dentro de su uno de los think tanks, ¿no?, creo que una de las patas, ¿no? Es decir, hay organizaciones, ¿no?, o hay diferentes redes internacionales de organizaciones muy bien financiadas,
y Mayor Oreja llegó a decir que cada vez hay más científicos que defienden la verdad de la creación, es decir, de lo que dice la Biblia, y cada vez son menos los que defienden el relato, que es la evolución de las especies, la teoría de Darwin, que está amparada en ciencia. Y yo creo que esto es bastante paradigmático, más allá de la financiación, que en este caso quien financia ese chiringuito, que son casi infinitos, que hacen este tipo de ataques y que usan la desinformación como principal herramienta, pues el señor Florentino Pérez, en este caso una de sus empresas ACS, fue quien financió todo esto. Pero también podemos hablar de la financiación pública. Yo siempre, por más que yo empecé analizando este tipo de campañas, incluso golpes de estado como el de Bolivia, ¿no?, cómo se usaba la mentira y también el odio, pero sobre todo bots. Incluso decía que el método Bannon, el método Bob, es mentira, odio y bots. Más allá de toda la estructura que cada vez es más importante, ¿no? Cada vez nos informamos más por vías digitales, pero creo que también es importante que estas campañas, cuando son organizadas, suelen ser de triple capa. Tienen una campaña digital donde bueno, pues hay preeminencia de cuentas falsas, de bots, de troll center, etcétera. Usan también los medios de comunicación, tienen una pata mediática y una pata política, ¿no? Y en este caso, hablando de negación del cambio climático, hay dos episodios, uno actual y otro pasado, que también vincula, ¿no?, este ataque a la ciencia, ¿no? Hace poco vimos a Esperanza Aguirre, ¿no?, que es un poco la madrina, ¿no?, en España junto a Aznar de todas estas fundaciones, de estos think tanks, y en televisión, bueno, pues tuvo un discurso negacionista, y a mí me hacía bastante gracia, más o menos, como que el factor humano no era nada importante, ¿no?, en el cambio climático, que bueno, pues cuando hay lluvias torrenciales es porque el clima es así, y siempre de hecho, el artículo del medio The Objective, porque creo que también la financiación o quien está detrás de este tipo de medios que han salido nuevos, pues tienen mucha vinculación a estos think tanks. Tiene un artículo en este medio, Esperanza Aguirre, que se llama Los dogmas de la religión climática. No deberíamos comulgar con ruedas de molino que los profetas del apocalipsis y los mercaderes del miedo pretenden que nos traguemos. Bueno, es impresionante porque tanto en 4, en las televisiones que iba, como en este artículo, pone de ejemplo como que esto no lo dicen la ultraderecha o republicanos, sino esto lo dice Kunin. Kunin, que es un científico que fue asesor de Obama. Bueno, ahí hay como muchas cosas encerradas, pero lo que no dice es que es el responsable científico de BP, que es una petrolera. Muchas de estas petroleras son quienes financian estos think tanks que articulan relatos, ¿no?, contra la ciencia o contra el estado de bienestar, a veces contra la democracia. Y precisamente él es el responsable científico de American Enterprise Institute, que es una fundación de Atlas Network, donde, bueno, pues participa, ¿no?, esta organización con más de 500 organizaciones. La podemos ver en los actos de Vox, cuando estuvo aquí con Milei, con un ministro de Israel, pero también estuvo el vicedirector de Heritage Foundation, que es la fundación más importante de Atlas Network de Estados Unidos, y también a los directores, al matrimonio Slap de la CEPAC. Hace poco fue la CEPAC en Argentina, y también, bueno, pues escuchamos todo este tipo de discursos. Y por terminar aquí la primera respuesta, esto no es nada nuevo. Precisamente Heritage Foundation es la principal fundación que apoyó la campaña de Ronald Reagan, y algo muy muy paradigmático es que cuando Ronald Reagan fue elegido presidente, lo primero que hizo fue quitar las placas digamos solares de la Casa Blanca, diciendo que esto de la energía renovable y todo era un disparate y que había que apostar por los hidrocarburos. Precisamente la familia Koch, la familia más rica del mundo, que toda su riqueza la ha hecho precisamente con esta bueno, pues con la explotación del petróleo, y otras empresas petroleras como Exxon son los principales financiadores de esta red de fundaciones que no solamente tienen think tanks que hacen o apoyan las campañas electorales de políticos, sino que también financian a universidades y a investigadores para que hagan digamos artículos científicos como elementos para luchar precisamente contra la ciencia o contra las verdades que ya están demostradas. Así que bueno, como elemento y la fuerza que tiene esta persona, precisamente si la gente googlea FAES, que es otra fundación española, ¿no?, de José María Aznar, y Heritage Foundation, veremos cómo
vamos a ver imágenes de Cayetana Álvarez de Toledo o Aznar junto a la gente de Heritage Foundation, que creo que son como la referencia de este tipo de estrategia, y que todos tienen un papel importante en estos think tanks y que bueno, siguen actuando. Y simplemente por dejar la puerta abierta de lo que ahora es más actual, que es la desinformación digital, ha habido un cambio de paradigma de cómo José María Aznar, a través del Instituto del Anticogobierno, organizaba toda esta derecha, donde los medios de comunicación lanzaban la desinformación, por poner 2 puntos sobre la mesa: la guerra de Irak, las armas de destrucción masiva, el mundo de Fox News, que luego lo contrató al señor Aznar, y luego todo el tema del ataque, de los atentados del 11M, donde con dinero público se pagó, por ejemplo, 900.000 euros para la radio de Los Santos, para que articulase toda la narrativa para culpar a diferentes agentes y no defender la verdad. Bueno, pues este tipo, José María Aznar, es el responsable de Atlantic Council, que es el think tank partner, aparte de ser un think tank de la OTAN, es el partner de Facebook para decir lo que es verdad y lo que es mentira en las plataformas digitales, concretamente en Facebook. Y por otra parte, creo que también es clave el cambio de paradigma de esa derecha, digamos clásica, con la ultraderecha que usa la mentira como principal herramienta, como el que era responsable de relaciones internacionales de FAES, Rafael Bardají, pasó a ser directivo de Vox, y se creó la Fundación Disenso dentro de esta red de Atlas Network, y creó un medio de desinformación, digamos la Gaceta de la Iberosfera, y la Carta de Madrid, o el Foro de Madrid, que justamente articula toda esta red de nuevos políticos que usan la mentira, bots y el odio como herramienta, ¿no? Y cómo al final los financiadores son lo mismo, y las mentiras, bueno, antes tenían predominancia en los medios digamos tradicionales, y ahora en las redes sociales. Y frente a todo esto, ¿qué podemos hacer, no? Porque no pinta bien la cosa. Hay mucho dinero invertido en que pinte mal. Claro, digamos que hablamos de un monstruo, es decir, de algo muy grande, ¿no? Y que tiene... Ahora, por ejemplo, fue la CEPAC en Argentina. Digamos que ahora, todo esto que yo llevo investigando bastante tiempo es como mucho más visible. Si bien antes Peter Thiel era el socio capitalista de Meta, el que puso el dinero para crear Facebook en 2004, y que creó Palantir con el apoyo de la CIA, que es la mayor empresa de espionaje digital. Ahora vemos el personaje de Elon Musk, que explícitamente difunde bulos, cambia los algoritmos, y no paran de salirnos violencia, bulos, tweets de Elon Musk y de Donald Trump. Incluso lo financia públicamente. Bueno, pues yo creo que todo esto es como mucho más explícito. Ahora en la CEPAC vimos, o cada vez son más visibles, ¿no?, estos encuentros de toda esta red, donde vemos comunicadores. De hecho, vimos a Javier Negre, que yo creo un poco el paradigma, ¿no?, del desinformador profesional. Y vimos, o digamos que ahí hay una estructura neoliberal y una estructura ultra religiosa, ¿no?, que básicamente es la agenda que llevan, y que lo hacen, o que tratan de crear sus relatos que tengan más impacto con la desinformación, comprando políticos, comprando medios de comunicación y comprando medios digitales o incluso bots o toda una red. Y normalmente usan un método científico, es decir, que ellos, incluso Cambridge Analytica, que es como el punto de inflexión de todo esto, previamente habían estado décadas viendo cómo cambiaba la mentira de manera masiva en países del tercer mundo, viendo los cambios de conducta con los principales, es decir, con un equipo de profesionales de la psicología y de la conducta muy grande. Y cuando ya vieron que ya estaba la hipótesis demostrada, crearon Cambridge Analytica, financiado por la familia Mercer junto a la familia Koch, los que más dinero ponen para financiar estas fundaciones de Atlas Network. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, y que aparte usan las emociones, ¿no?, que va por delante de lo racional, nos queda cómo actuar ante todo esto, ¿no? Y hay diferentes ámbitos de actuación. Uno, el consumo de información. Otro es la responsabilidad individual, y también, bueno, pues el voto, porque muchas veces todas estas campañas van a desarticular o desacreditar a políticos o a organizaciones que defienden los intereses de la mayoría. Y, a nivel individual nos queda, es decir, creo que estamos como muy desamparados por las instituciones. Creo que
falta mucho por hacer y también legislativamente, por ejemplo, todo el mundo de bots, etcétera, no digamos que es impune. Ahora mismo es como una industria e incluso los profesionales de la mentira tienen un premio en lugar de ser fiscalizados. Entonces yo creo que falta como a nivel colectivo que haya una masa social que sea más crítica con todo esto. A la hora de actuar individualmente, bueno, pues elegir qué información consumimos, también no ser partícipes de la desinformación, es decir, tenemos que hacer un poco de periodistas y contrastar la información, porque si vemos algo que nos indigna mucho contra alguien que nos cae mal, vamos a ser potenciales difusores de bulos, y de hecho es la estrategia que usa la ultraderecha normalmente. Pero ahí sería una red flag, es decir, como que habría que contrastar toda esa información antes de compartirla. Luego también, aparte del consumo que hagamos, que siempre busquemos fuentes que sean fiables, hay un elemento mucho que también es en el ámbito digital de acoso, sobre todo con mujeres jóvenes que sean talentosas, para silenciarlas, ¿no? Y bueno, hay un montón de casos, pero que normalmente esta estrategia, aparte de ese objetivo, el funcionamiento es que, y por poner un ejemplo, no tiene por qué ser siempre así, pero mayoritariamente es así, cuando desde la cámara de eco de la derecha se hace un acoso, un insulto, una difamación contra alguien de cámara de eco de izquierda, es como algo habitual que potenciamos o mencionamos a la cuenta agresora, y lo que hay que hacer es justamente no interaccionar nunca con todas estas cuentas que tienen este tipo de estrategia, porque al final es una de las patas del algoritmo que les beneficia, y potenciar a las víctimas, es decir, darle difusión, darle retweet, seguir, compartir, de tal manera que cuando haya un tipo de ataque de estas características, la gente o quien hace este tipo de ataque se lo piense y diga, bueno, no salió el tiro por la culata. Y luego otra vez, si vamos a desarticular una mentira, otra de las estrategias es que normalmente decimos primero la mentira, luego la desmontamos, y eso al final lo que hace es que si es un vídeo, si es un hilo, la mentira la va a ver como, digamos, replicada en un altavoz, en una cámara de eco diferente. Entonces siempre la estrategia es empezar por la verdad. Y luego, como consejo también, muchas veces vemos en grupos de amigos, de WhatsApp o lo que sea, pues alguien difundiendo un bulo. Yo creo que eso cada vez es más frecuente. Una estrategia equivocada es desmontarlo en público, y esto puede ser en el ámbito virtual, en un grupo de WhatsApp o en la vida real. Siempre funciona mucho mejor por privado, mandar un privado, darle la información correcta, y eso va a hacer que o bien hay más probabilidad de que borre o que se disculpe a que si lo hacemos en público, ¿no? Entonces, bueno, eso también sería una estrategia, pero sí que es verdad que a nivel colectivo creo que al final no tenemos por qué ser héroes o heroínas todo el rato, ni somos periodistas todo el mundo. Entonces sí que paralelamente a todo eso creo que hay que hacer fuerza para que se trate de regular sin quitar ningún derecho, es decir, que el derecho de expresión, el derecho de prensa, de libertad de prensa y de expresión son sagrados, pero también el derecho a recibir información veraz. Entonces tiene que haber una especie de sanción, de penalización, como en otros ámbitos laborales, sobre todo a los profesionales de la mentira que están hegemonizando tanto en la televisión como muchos de los principales medios. Pedir legislación también por el uso de bots y todo esto, pero bueno, siempre siendo muy cauteloso para que no haya ningún recorte de derechos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por condensar toda esta información en tan pocos minutos. Nada, gracias a vosotros por la invitación. Evidentemente esto es un melonazo súper grande para hablarlo tan condensadamente, y al que le interese, bueno, pues en Pandemia Digital intentamos hablarlo con más extensión, y tenemos muchos artículos, y la verdad es que es algo importante que por lo menos seamos conscientes y que estamos empoderados de cómo actuar contra este problema que ataca a la democracia, a la verdad y a la ciencia. Hola, me llamo Daphne Calvo y soy profesora de periodismo digital en la Universidad de Valencia. He vivido la Dana como ciudadana de esta ciudad, pero también pues desde el punto de vista de la comunicación. Y tengo la suerte de poder interpretarlo así porque, bueno, en mi caso concreto, la universidad canceló las clases el lunes en el que sucedió esta tragedia, y el martes además evacuaron la facultad, en mi caso la Facultad de Filología, Traducció y Comunicació, como a las 12. Entonces, bueno, tuve la suerte de no tener que preocuparme, por ejemplo, porque parte del alumnado se estuviera trasladando a
a sus municipios, porque eso no era necesario, ¿no? para estas personas. Al final la universidad se dedicó digamos, a escuchar el llamamiento de la comunidad científica que ya había señalado la peligrosidad, ¿no? de esta gota fría. Al final la DANA provocó una reacción informativa muy amplia. Yo recuerdo recibir mensajes de personas de fuera de España que a través de los medios de comunicación pues estaban recibiendo el impacto, estaban entendiendo el impacto de lo que estaba sucediendo aquí. Pero junto con esa información producida por los medios de comunicación había otra publicada por otros productores que no son los mediáticos y no siempre desde un punto de vista positivo. Por supuesto que hubo una respuesta positiva a la DANA, hubo una rapidísima organización por parte de las entidades sociales de Valencia que facilitó y ayudó a organizar la ayuda, ayudó a dar una respuesta rápida a la ayuda y luego a organizar la ayuda y a organizar lo que se ha considerado solidaridad, pero que en realidad se podría tildar de ayuda mutua, porque en realidad había una lógica más horizontal, ¿no? Y había colectivos de los lugares afectados que estaban participando en esta problematización y solución de lo que había sucedido. La desinformación también fue clara, también fue palmaria y también afectaba emocionalmente porque, por un lado había muchos mensajes que digamos que jugaban con la indignación, sobre todo con la indignación, ¿no? de las personas. Había otros que se dedicaban más bien a plantear desde un punto de vista institucional de quién había sido la responsabilidad real de lo que había sucedido, y en otros casos atacaban directamente a ciertos colectivos y minorías sociales, señalando que tenían un comportamiento no especialmente ético en este momento de crisis. Creo que lo que promueven o lo que demuestran lo que demuestra la emisión de estos bulos es la posibilidad de cercenar lazos sociales, lo cual es triste porque en un momento en el que realmente lo que se generó fue una oleada muy, muy grande y muy emocional de ayuda, este intento de cooptación del relato hacia visiones más exasperadas, más polarizadas y más emocionales, en realidad no ayuda a la generación de lazos de confianza, ni tampoco tengo claro que ayude a generar una ciudadanía más crítica y que sepa qué tipo de responsabilidades se pueden proponer y a quién señalar, ¿no? La idea de la desinformación va más planteada, y lo cuento no como profesora de periodismo digital, sino también como persona que tuvo que leer algunas informaciones, algunas desinformaciones y algunos bulos que no habían querido generar un clima sobre todo que desmovilice y que haga no pensar en las posibilidades de dar una respuesta positiva y solidaria, ¿no? Al contexto que estuvimos viviendo. No es incompatible, ¿vale? La calidad informativa o el velar por la calidad informativa, por la independencia, por la pluralidad, por los valores del periodismo, con que exista una normativa que obliga a la rendición de cuentas cuando se emiten informaciones que son falsas y que además hacen daño. Lo vimos durante toda la COVID, en toda la pandemia. La desinformación mata, y ahora lo hemos vuelto a ver con la DANA. La desinformación mata. No tener información precisa en el momento en el que la necesitas te lleva a tomar decisiones equivocadas. Y eso cuesta mucho y cuesta vidas. Hoy están con nosotras Celia Díaz y Gemma Teso, las dos profesoras del Departamento de Sociología, Metodología y Teoría. Celia Díaz, una de las investigadoras principales del proyecto, y Gemma, coordinadora del Observatorio de Comunicación del Cambio Climático. Venimos hoy de hablar con Julián Macías sobre desinformación, think tanks y todos estos melones grandes que tenemos ahora, ¿no? Y quería preguntaros ¿cómo lo veis? Porque vosotras que os movéis por un entorno más académico, más desde aquí, desde la universidad, ¿cómo está el panorama del negacionismo? ¿Y qué podemos hacer? Que eso es lo que más me importa. Tal y como lo vemos desde
desde la Facultad de Ciencias de la Información, que es donde yo imparto docencia, bueno, pues tenemos la visión del día a día en las clases, el feedback que podemos encontrar con los alumnos y con los profesores, y luego la visión de la investigación, en mi caso, pues desde el Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático. Y lo que veíamos en el quinto informe del año 2023 es que hay presencia de negacionismo en los medios. En los medios el negacionismo o el volumen de negacionismo publicado es inferior al de las redes sociales. En el caso, en los informes nosotros analizamos los resultados de la red Twitter, y en la red Twitter pues encontramos que prácticamente en más de la cuarta parte de los mensajes publicados en Twitter tienen contenido negacionista. En los medios, digamos, la frecuencia con la que observamos el negacionismo es bastante menor, y en muchos casos no es que el contenido de lo que se dice sea negacionista, o de la referencia sea negacionista, o el argumento sea negacionista, sino que en muchos casos también se hace alusión al problema del negacionismo. Lo que encontramos es que el negacionismo está presente en medios de unos determinados posicionamientos o líneas editoriales muy ideologizadas, muy escoradas hacia la extrema derecha, y también en pseudomedios que, a ver los haylos, ¿no? Y el sexto informe del observatorio pues va a contener información o datos sobre estos tipos de negacionismos que encontramos y de presentes en estos pseudomedios digitales, donde pues encontramos que no hay una firma muchas veces de un responsable del artículo, se citan fuentes de muy dudosa procedencia que no es fácil identificar, la información aparece cortada, sesgada, sin contexto. Desde el minuto 1 hay un posicionamiento de ataque a las medidas, sobre todo a las soluciones. Estamos asistiendo a una verdadera batalla cultural, donde la crisis climática, toda la problemática ambiental y todas las medidas desplegadas por los gobiernos a distintas escalas, a escala nacional, europeo, local, regional, pues están siendo objeto de, controversia y polarización. Porque claro, en la polarización pues ya sabemos que quien pierde es el conocimiento, la ciencia, la ciudadanía, y pues quien gana pues son los extremos que polarizan. Sí, aquí hay una cosa que es muy compleja por lo que estás diciendo, Gemma, que tiene que ver con separar, ¿no?, lo que serían los mensajes políticos. Una cosa es, ante una evidencia, qué medidas tomamos, y es donde tiene que participar más la ideología, si se tira hacia un lado o hacia otro. Pero el problema es que partimos ya de que se niega la evidencia científica ante algo, ¿no?, que es eso, la construcción de un relato que cambia una realidad, ¿no? Que esto es lo verdaderamente peligroso. Y lo que estás diciendo de los pseudomedios, parece que muchas veces como el remedio es el de la alfabetización mediática, ¿no?, que se va diciendo durante mucho tiempo, y que es verdad que es necesaria, porque, por ejemplo, es curioso, en clase yo detectaba con los estudiantes cuando hacíamos valoraciones de algunos informes de investigación, etcétera. Y entonces, desde cierta, no sabría muy bien cómo decirlo, pero un poco vanidad, en el sentido de entender que como ellos se relacionan mejor con las redes sociales desde hace más tiempo, o desde, ¿no?, como son nativos digitales, tienen esa falsa sensación de que los entienden mejor que los que somos los adultos, ¿no?, y desde luego que sus mayores. Y entienden que están mejor informados por eso, ¿no?, porque saben distinguir. Pero curiosamente es que achacan al algoritmo que tiene que ver solo con sus preferencias. O sea, como que todas las noticias que les salen tienen que ver con sus decisiones, en lugar de con un ecosistema que está absolutamente trucado y no está hecho para favorecer tus preferencias, sino que tus preferencias figuran una parte muy pequeñita, ¿no? Pero ellos tienen esa sensación que viene muchas veces definida quizá por algún concepto académico como lo de las cámaras de eco, ¿no?, que parece que solo nos metemos en los medios que nos interesan, que tuvo sentido el tema de las cámaras de eco cuando teníamos información que no provenía de redes sociales, y uno mira a la prensa que le interesa, ¿no?, que tiene una línea editorial, pero claro, ahora mismo no se puede hablar de cámaras de eco en términos concretos y que se amolden, ¿no?, a esa realidad. Hablando de eso, a mí sí me gustaría decir que dentro del proyecto
hemos conseguido un proyecto del Observatorio del Estudiante y bueno, pues tengo que decir que la gente que ha contestado, todavía nos queda hacer algunas ponderaciones, pero vemos que se va extendiendo como la gota malaya ciertas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con la negación de evidencias, como bueno, pues muy relacionado también con la Dana y que tiene que ver con el hecho de las presas, ¿no?, que haya un derribamiento de presas. Ahí la mitad de los estudiantes que han contestado tienen dudas, ¿no?, de si esto es real o no. Entonces vemos que al final sí que van entrando, ¿no?, determinados mensajes, como el tema que nos da mucha risa muchas veces, lo de los chemtrails, ¿no?, de que hay aviones que fumigan. Pues solo hay la mitad del estudiantado que afirma que es absolutamente falso esto. Entonces, al final vemos que esto va cambiando también, que va entrando esos mensajes. Y de hecho, con lo de los chemtrails, cuando pensamos en meterlo en la encuesta fue porque vino el ministro Bustinduy y hubo un estudiante que se lo preguntó directamente, ¿no?, qué pasaba con esto, que por qué no se decía abiertamente. Es como, jolín, ojalá tuviéramos no, la ciencia o el conocimiento necesario para provocar o no provocar la lluvia, pero desgraciadamente no es así, ¿no? O sea, pero lo increíble es eso, cómo entran esos mensajes. ¿Por qué una explicación de este tipo funciona? Para mí hay 3 elementos clave. El primero es que se ve. Yo un gas de efecto invernadero no lo he visto nunca. Me dicen que aquí hay CO2, bueno, pues vale, pero yo las estelas en el cielo las veo. La segunda cuestión que es interesante, frente a lo complicadísimo que es la explicación científica de las causas del cambio climático, tú aquí tienes una explicación muy sencilla. Y la tercera es que externaliza la culpa. Con la explicación científica del cambio climático yo soy en parte responsable, ya sea directamente a través de mis propias emisiones o indirectamente a través de, por ejemplo, mi comportamiento electoral. Mientras que si hay unos seres malvados, que es una confabulación entre científicos, ecologistas y estados que nos están fumigando en una especie de experimentos casi planetarios para cambiar artificialmente el clima. Y por lo tanto yo no tengo la culpa de nada, ¿no? Es muy interesante este trabajo del Observatorio del Estudiante, ¿no?, de testar exactamente cómo están percibiendo la realidad nuestros jóvenes y cómo se informan. Esto no es una cuestión baladí, es muy importante. ¿Cómo obtenemos la información y qué diferencia existen entre los medios de comunicación y las redes sociales? Hemos visto que en cuanto a medios de comunicación, por supuesto, no todos son iguales, pero sí existen medios que son referentes, que están consolidados, tanto en medios nacionales como internacionales, que son capaces o que tienen redacciones especializadas con profesionales bien formados, que no solamente te transmiten información, sino que te ofrecen un análisis que te ponen en contexto la información. ¿Cuál es el problema? Pues que cada vez la ciudadanía se informa menos a través de los medios y más a través de las redes sociales. ¿Cuál es el problema? Que la polarización lo que lleva es a la desconfianza. Y digamos que hay una desconfianza creciente, y esto lo dice el estudio Digital News Report que publica cada año la Universidad de Oxford. Es un estudio transnacional a nivel internacional con muestras bastante interesantes de todos los países, y lo que nos dice es cómo ha crecido, por ejemplo, en España la desconfianza en los medios, justamente coincidiendo con este periodo de los últimos años, donde encontramos ya representación institucional o representación en las instituciones de ciertas fuerzas que son negacionistas, ¿no? Y entonces que están contribuyendo a que haya una polarización. Esta polarización hace que la gente no quiera saber de las noticias, es decir, es el rechazo a la información. Pero sin embargo, como en las redes sociales son espacio de interacción con nuestros pares, ahí sí nos llega una gran cantidad de información. Pero claro, nos llega una información segmentada, nos llega una información descontextualizada, y en las redes sociales, como bien decía Celia, es un universo que está mapeado, de manera que tienen nuestro perfil identitario. Sabiendo que hay una población vulnerable, como son los jóvenes varones entre una determinada edad, a estos jóvenes se le dirigen mensajes negacionistas en general, negacionismo de la violencia de género, que conecta con el negacionismo, por ejemplo, de las políticas públicas, o que conecta con el negacionismo del medio ambiente, y que promueve, por el contrario,
valores pues de la figura de esa masculinidad tradicional, promueve valores también del individualismo, del cuestionamiento de todo lo que tiene que ver con políticas de solidaridad o de colaboración, ¿no? en la acción ciudadana. Y claro, esto tiene un riesgo, esto forma parte de la cultura y esto empuja y mueve después decisiones. Por eso también aludía Celia al tema de la alfabetización mediática. Es que no se trata solo de alfabetización mediática, se llama alfabetización mediática y digital, porque estamos en un ecosistema digital y hay que enseñar qué es el periodismo y qué no es periodismo. Y hay que enseñar también que si vamos al consumo de información basura, como la comida basura, pues nos vamos a encontrar con noticias cortas, un clic rápido, una imagen y ya. Eso es lo que vamos a tener en las redes. Entonces, si queremos contexto, información y análisis, pues vamos a tener que ir a disfrutar de un trabajo periodístico bien elaborado y probablemente eso haya que pagarlo. Y yo lo que creo es que las universidades lo que tienen que hacer es ofrecer la suscripción gratuita a sus estudiantes de aquellos diarios de derecha, de izquierda, de centro, pero que sean medios consolidados, que asumen la responsabilidad editorial de lo que publican y donde podemos identificar el trabajo de los periodistas y donde los alumnos pues se puedan informar con ciertas garantías. Y luego también necesitamos que los medios hagan un esfuerzo contra la precariedad. Porque lo que estamos viendo con el surgimiento de tantísimos medios digitales como tenemos en el ecosistema es que hay muchísimos medios que dependen de la publicidad para poder sobrevivir. Y eso, queramos o no, está condicionando la financiación de los medios y también en gran medida el contenido. No tanto de los medios consolidados como de aquellos medios pequeños alternativos que no tienen, digamos, un peso específico y una línea editorial muy marcada como para poder mantener su independencia. Y muchos medios de estos también nuevos que nos encontramos son proyectos políticos. Es decir, que es que también nos encontramos con esta realidad. Entonces, hay una precariedad, sobre todo en estos medios digitales, muy grande y los periodistas necesitan tiempo para hacer su trabajo, necesitan tiempo para contrastar. Los periodistas necesitan también formación, una formación permanente. Hablábamos del tema de las presas, pero ¿cómo van a entender los alumnos si es verdad, cómo va a entender la ciudadanía en general, la audiencia en general, si los bulos que existen en torno al derribamiento de presas son ciertos o no? ¿Sabemos que existe una directiva europea del agua? ¿Sabemos que existe una estrategia europea del agua y unas políticas públicas que todos los gobiernos de la Unión Europea están obligados a implementar? ¿Sabemos cuáles son las medidas y que en virtud de esas medidas y de la ley de regeneración de la naturaleza hay que derribar todos esos obstáculos porque necesitamos que los ríos vuelvan a tener, digamos, o vuelvan a ser o a recuperar su naturaleza, los bosques de ribera vuelvan o dejen de tener esos obstáculos que provocan desbordamientos, dejemos de tener esas superficies que evitan que el suelo sea poroso y absorba el agua, dejemos de construir en zonas inundables. Es decir, todas estas medidas, ¿quién las comunica? ¿Cuándo se comunican? Se habla ahora de ello porque ha sucedido una verdadera catástrofe. Pero ¿existe una comunicación del riesgo? ¿Existe una verdadera comunicación de las soluciones que se están implementando? Porque si la ciudadanía no sabe esto, llega un contertulio a cualquier medio, dice cualquier barbaridad y eso cuela. Es que eso es lo que está pasando, ¿no? También, o sea, dentro del ecosistema dentro del ecosistema mediático y todos los desarreglos y desajustes que hay una cuestión clave que lo señalabas tú con el periodismo certero. El periodismo certero es aquel que, sobre todo, más allá del trabajo, tiene una responsabilidad sobre lo que está emitiendo, ¿no? Cosa que los pseudomedios, las redes sociales no lo tienen. O sea, y no lo tienen porque de alguna manera no interesa que lo tengan, porque en realidad hay legislación suficiente como para que esto se pusiera en marcha, ¿no? Yo no soy jurista, pero me da la impresión de que, o sea, por cada vez que oigo a un jurista hablando de este tipo de cosas, dice que hay legislación suficiente, o sea que yo ahí tengo confianza, ¿no? En ese sentido. Entonces, aquí hay una problemática que tiene que ver con lo que dices, que además que tiene que ver con los incentivos.
¿qué incentivos tiene alguien para decir barbaridades en las redes sociales, etcétera? Si es que al final es una manera de cobrar, ¿no? O sea, esto no es nuevo, porque me viene a la cabeza la película de Sidney Lumet, ¿no? De Network, que ya con la televisión, ¿no? Asistíamos a este tipo de barbaridades, de di la barbaridad más fuerte, fomenta el morbo, aunque sea falso, y de esta manera tendrás audiencia, que al final es lo que nos mantiene, ¿no? Lo que mantiene a los medios, porque genera dinero. Esto sigue a partir de ahí, sigue esa línea, o sea, no es una cuestión nueva, pero claro, hay cada vez más voces, o parece que hay cada vez más voces, aunque vengan también un poco fomentadas por pocos actores, ¿no? Cada vez menos, pero que de alguna manera pues tienen múltiples voces, aunque al final el mensaje sea el mismo. Entonces, ahí sí que hay un problema que tiene que ver con las responsabilidades, porque luego además esa atribución de responsabilidades, que con lo que decías de la Dana, hoy he oído una encuesta que realmente lo he oído en una serie, entonces no recuerdo si era de 40dB o era del CIS, que decían cómo bajaba la confianza en los partidos políticos, y la Generalitat de Valencia ha bajado bastante, pero el gobierno central también y la Unión Europea también. Entonces creo que hay un problema con la atribución de responsabilidades, que claro, hay muchos actores políticos que no les interesa que eso sea, que sea claro, ¿no? Que la gente tenga muy claro a quién tirarles de la manga por decir esto no lo estás haciendo tú, esto tendría que ser, y también hay pues intereses partidistas que al final lo que hacen es emborronar todo, ¿no? Pero realmente la responsabilidad está en la Constitución, entonces, claro, ¿quién se hace cargo de que se cumplan este tipo de cuestiones, ¿no? Y ahí es donde quizá nos falta a la opinión pública muchas más herramientas como para exigirlas, ¿no? En ese sentido. Pero lo curioso es ver cómo cambia el voto y cómo eso favorece que nada cambie, ¿no? Que no se ejerzan el pago de responsabilidades, que sigan estas cadenas de incentivos, porque hay mucha gente que le está beneficiando, está claro, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Si no sabemos cómo funciona la democracia, si no sabemos cómo funciona el estado de las autonomías y qué competencias, pues en ese vacío de conocimiento, pues claro, hay responsabilidades que se diluyen. Y esto es un problema, como tú planteas a la hora de atribuir responsabilidades. Pero no nos olvidemos que cuando se ha tratado de introducir en el sistema educativo asignaturas que tienen que ver con la formación ciudadana sobre la democracia, pues en muchos casos ha sido muy criticado. Eso no, que es ideologización. Entonces, pues cuidado, porque lo que tenemos que tener claro es que la ciudadanía tiene derecho, no solamente la obligación, que también como ciudadanos, sino que tiene derecho a saber cómo funciona exactamente nuestra democracia y qué competencias tienen las comunidades autónomas, los ayuntamientos, el gobierno central, y cómo es ese engranaje de la gobernanza de los asuntos públicos, porque claro, cuando hay que, ya no solamente por la atribución de la responsabilidad, sino para poder exigir las medidas, para poder exigir prevención, ¿vale? Y yo creo que ahí los medios también tienen una responsabilidad de educomunicación que desde hace mucho tiempo y en relación con muchos temas no se está cumpliendo. Es decir, los debates de calado, de interés, no debates polarizados, no tertulias de opinión, sino verdaderos debates bien tratados sobre asuntos públicos, pues son prácticamente inexistentes, ¿vale? En las rejillas de programaciones, no solo de los medios privados, sino también de los medios públicos. Y esto no es una decisión no interesada, al contrario, responde a una estrategia de decir, pues aquí no me voy a meter, ¿no? Entonces, por ejemplo, programas como creo que sí, que se mantienen en televisiones públicas para dar cuenta de cuál es la actividad parlamentaria, ¿vale? Creo que Televisión Española tiene Parlamento. Esos programas son muy importantes, ¿no? Para saber, más allá del ruido y de la polarización, como dicen en su propio promocional, qué es lo que está pasando, qué es lo que está pasando realmente en las asambleas autonómicas y regionales de España, sobre qué están legislando en relación con todas estas cuestiones y directivas que vienen de Europa, porque nos encontramos discursos públicos que dicen una cosa y sin embargo sus técnicos
y administraciones están haciendo lo que dice Europa que tiene que hacer. Pues lógicamente. Es decir, si es que, y sin embargo, pues nos encontramos con discursos negacionistas de la crisis climática cuando, por ejemplo, se están implementando muchas medidas en las administraciones públicas educativas de la Comunidad de Madrid, aunque luego se diga que el cambio climático ha habido siempre, que no se niega, sino que se está negando que sea un cambio climático de origen antropogénico en muchos casos, y sobre todo se descalifica mucho, ¿no?, a aquellos que tratan de moverse o de actuar para, implementar las medidas, combatir. Se trata de también, estigmatizar todos los movimientos ciudadanos, los activistas. Si eres mujer, científica, activista, bueno, pues es que y tienes un perfil público potente, pues vas a ser objeto ya no solamente de discursos negacionistas, sino de discursos de odio, que es algo que estamos viendo de forma también muy preocupante. Sí, el aumento de la violencia, ¿no?, aquí se sale un poco del ruido negacionista, está siendo, por ejemplo, el último caso que he saltado dentro de un científico, no ha sido Fernando Valladares, que ha sido bestial, pero vamos, a las mujeres, como bien dices y bien señalas, no les tienen que recordar esto, ¿no?, porque desde luego sí que hay un acoso exagerado a las mujeres periodistas, ¿no? Bueno, claro, a las mujeres en general, pero las periodistas en concreto, y sobre todo si tienen un posicionamiento quizá más feminista o así. Y esto tiene, también me recordaba un poco lo que decías de cómo se critica, ¿no?, como desde el lado ideologización a valores cívicos, como puede ser el mismo feminismo, ¿no? O sea, me puedes discutir algunas cuestiones relacionadas con el feminismo, pero llamar ideología de género solo a algo concreto que puede ser cualquiera de los feminismos existentes es algo falso e interesado, ¿no? Porque entonces la ideología de género de partidos como Vox no es ideología. O sea, el hecho de meternos a todas en casa, eso es naturaleza o que cómo se puede visibilizar esto, ¿no? Entonces, claro, cuando se mezclan análisis científicos sociales con simplemente ideología, no, la ideología será lo que nos lleve a mirar determinadas cosas, la ideología es con lo que vamos a poner ciertas medidas o hacer unas proposiciones, pero no, o sea, que exista la violencia de género es innegable, o sea, cuando vemos los datos es así, o sea, esto es un proceso que podemos discutir quizá en cuáles son los mecanismos por los que se produce, aunque ya hay mucha teoría detrás, pero bueno, podemos volver a discutirlos, que eso es lo bueno de la ciencia, que podemos discutir las cosas una y otra vez para ver si hay evidencias que nieguen, ¿no?, lo que ya conocemos. Ahora, decir otro tipo de barbaridades o negarlo desde ahí, o que nos pasa igual con el tema del cambio climático, ¿no? O sea, podemos pensar, y ahí vemos un poco que claro, que tomar ciertas medidas como para evitar la violencia de género, pues pueda enfrentar algunos intereses. Y ahí totalmente de acuerdo que tendremos que discutir, ver nuestras ideologías, valorar diferentes cuestiones, pero tenemos que partir de una realidad, ¿no?, de un diagnóstico que se tiene que acercar lo máximo posible a la realidad. Entonces, esto es lo que a mí realmente me preocupa, ¿no?, que estemos generando una realidad paralela que se salga tanto sobre aquello que tenemos que tomar medidas, ¿no?, para definir los riesgos, para definir las precauciones, ¿no?, las prevenciones. Entonces, bueno, esto es lo que vemos es que una de las claves del discurso polarizante o polarizador, que es un discurso político interesado, una de las maneras es descalificar aquello que no te gusta llamándolo ideología. Es decir, y esto es muy peligroso, sobre todo cuando se hace en temas de crisis climática y ambiental, porque lo que estamos haciendo es o lo que tratan de hacer, ¿vale?, es ideologizar a la ciencia. ¿Por qué? Porque con el conocimiento científico no pueden luchar, porque el conocimiento científico está basado en una evidencia empírica. Pero si logran que ese discurso científico esté vinculado de alguna manera a una determinada ideología, en esa batalla sí quieren entrar. Y en esa batalla pueden entrar. Y es en esa batalla como tratan de desacreditar a la ciencia. Entonces, claro, el discurso negacionista
el discurso de nacionalistas se basa en el descrédito de la ciencia. ¿Y cómo lo están consiguiendo? Tratando de, o una de las maneras en la que están tratando de conseguirlo, es ideologizar a la ciencia y desprestigiar a los científicos y elevar la pseudociencia, de la que ya nos hablaba Carl Sagan, elevar la pseudociencia al mismo nivel que la ciencia. Todas estas estrategias del falso balance, bueno, pues las tenemos los investigadores de la comunicación muy analizadas. Y es que cuando vemos discursos políticos o panfletos en medios, pseudomedios, que lo que hacen es reproducir ese discurso, pues es que A, B, C, D, E, puedes identificarlas todas y desmontarlas todas. Pero ¿cómo hay que desmontarlas? Pues con argumentos. Y lleva muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo y muchísimos recursos el desmontar todo esto. Y luego hay un riesgo cognitivo. Ya con esto acabo. Tenemos que pensar cómo somos los seres humanos, ¿no? Y la ayuda que nos brinda ahí la psicología cognitiva. Lo que nos dicen es que nuestro sistema de pensamiento más reflexivo, más analítico, requiere un esfuerzo, ¿vale? Daniel Kahneman, tiene un libro que se llama Pensar deprisa, pensar despacio, creo recordar, y nos habla del sistema 1, ese sistema intuitivo, rápido, de respuesta rápida, que digamos es fundamental, ¿no? Porque nos ha enseñado es la herencia genética que tenemos para poder reaccionar rápido ante cualquier peligro. Pero claro, esto no es reflexión. El sistema 2, el sistema de pensamiento más lento, más reflexivo, que requiere un mayor incremento de energía. Esto nos lleva más tiempo, nos lleva más esfuerzo. El soltar un bulo que haga que el sistema 1 dé una respuesta rápida, enseguida lo vamos a comprar. ¿Qué hacen las redes sociales? ¿Qué hace TikTok? Claro, nos encontramos un discurso fácil, ¿vale?, que apela al sistema 1 en unas plataformas y herramientas que están constantemente apelando al sistema 1, con lo cual ese mensaje tiene más posibilidades de llegar que un discurso sosegado, analítico, basado en datos. Entonces tengamos cuenta esto también a la hora de trabajar y de construir, digamos, una comunicación que ayude a la ciudadanía y que mejore, ¿no?, el conocimiento. Que las narrativas son narrativas, ¿no? Que no hablamos tanto de argumentaciones matizadas ni nada de esto, y que al otro lado también las otras narrativas, las narrativas emancipadoras, también tienen su impacto en la sociedad. Pero es verdad que aunque haya un buen nivel, por ejemplo, de confianza de la población española en la ciencia, pues los fenómenos de las distintas formas de negacionismo sí están en aumento. Y esto tiene mucho que ver con el ámbito también de las redes sociales, con la transformación digital de nuestra sociedad, con las políticas de la posverdad, ¿no? Trumpismo y otras políticas que ya están en vogue, ¿no? Y pues también con las dinámicas de la polarización, sobre todo de la polarización afectiva, ¿no? Y bueno, así hemos creado un ecosistema ideal para la desinformación, para los bulos y también para los negacionismos. Bueno, creo que es interesante pensar qué hay de verdad en las narrativas reaccionarias que ahora han acaparado políticamente los movimientos reaccionarios, ¿vale? Y sobre todo la extrema derecha, en tanto en cuanto efectivamente eso conecta con una constatación sobre los intereses políticos y económicos que atraviesan a todas las ciencias, como los intereses de la industria farmacéutica, por ejemplo, en el desarrollo de las vacunas, ahora recientemente con la pandemia del COVID, y que tenemos que entenderlo desde esa perspectiva, que contrasta con esa imagen de la ciencia pura, esa imagen clásica de la ciencia como una tarea desinteresada, ¿no?, que ha defendido un progresismo de izquierdas, que ha promocionado los comités de expertos, ¿no?, y esa defensa de la ciencia como un terreno, insisto, desinteresado, al que debemos proteger de intereses económicos y políticos, cuando de facto no está en absoluto la ciencia protegida de esos intereses, sino que está atravesada por ellos mismos, ¿no? Entonces, para mí el desafío es construir un discurso crítico, pero disciplinado, precisamente desde la propia academia, que ponga sobre la mesa los intereses que efectivamente atraviesan las ciencias sin negar por eso la objetividad científica, ¿no? Y para mí ese es el reto, ¿no? Construir una visión crítica de la ciencia que no niegue a la ciencia misma.
Y con respecto a cómo eliminar, ¿no?, el discurso científico, cómo quitarle peso y cómo desvalorizarlo, tiene mucho que ver lo que dices tú, que se convierte en ideología o se disfraza como si fuera algo meramente ideológico. Y esto estamos asistiendo, por ejemplo, en esta universidad en concreto y en la Comunidad de Madrid en general, ¿no?, en la universidad pública, porque pues hace poco la presidenta de nuestra comunidad nos acusaba, ¿no?, de ser básicamente un nido de rojos, de izquierdas, toda la universidad, ¿no? De esta manera, ¿qué ocurre? Que cada vez que salga un conocimiento científico de la universidad parece que lo ha dicho alguien desde un punto de vista político que no tiene que ver, ¿no? O sea, más allá, primero falso, segundo, aunque así fuera, creo que somos lo suficientemente responsables como para tener una mirada científica a lo que hacemos, ¿no? Que es que es absolutamente increíble cómo forma parte de toda esta dinámica y esta metodología que hemos visto en otros lugares como Estados Unidos, ahora Argentina, también lo fue Brasil, ¿no? Cómo liquidan todas esas organizaciones que, por otro lado, es curioso porque en la encuesta de percepción social de la ciencia y la tecnología vemos sistemáticamente cómo las profesiones en las que más se confía y los organismos en los que más las instituciones en las que más se confía son los hospitales, los médicos. Ya hemos visto qué ha pasado con la profesión médica en esta comunidad, con los hospitales. Ahora vamos los siguientes, que somos los científicos. Desde luego la prensa está pues ya hace tiempo, ¿no?, que goza de poca salud en la confianza de la ciudadanía española, y también pues por esto, ¿no?, porque al final estas cosas tienen que ver con quiénes bailamos, ¿no?, cuando ejercemos nuestras profesiones. Entonces, pues ahora nos toca, ¿no?, es nuestro turno y pues tenemos que estar desde luego a la altura, ¿no? Primero hay que decir que la estrategia de desacreditar a la universidad pública no es el único elemento. La estrategia es mayor, es decir, está a favorecer todas las universidades privadas. En las universidades privadas no hay gente que tiene ideología, la gente no piensa, no tiene valores, no tiene una sensibilidad política. Eso solo sucede en la universidad pública. Bueno, esto es la primera cuestión que tendríamos que plantearnos. La segunda cuestión tiene que ver, claro, con, por ejemplo, el hecho de la investigación. Ya cuesta muchísimo investigar, sobre todo en ciencias sociales. Trabajamos con una financiación siempre precaria, fuera haciendo un esfuerzo porque apenas tenemos una reducción de nuestra carga lectiva. Cuesta muchísimo investigar. Investigamos porque somos personal docente e investigador, y eso es o está en nuestro ADN. ¿Qué es lo que sucede? Yo he trabajado o he colaborado con un proyecto que se llama MAPCOM, que es Meta Investigación, que analiza la investigación que se hace en comunicación en las facultades de comunicación de toda España, públicas y privadas. Empezó en el año 2008, hay una primera etapa 2008-2013, una segunda etapa 2013-2018, y ahora mismo acaban de conceder un I+D+I por parte del Ministerio de Ciencia para investigar desde 2018 hasta los siguientes próximos 5 años, ¿no?, hasta 2023. Lo que hemos encontrado tras una década de investigación, 2008-2018 prácticamente, es que en las universidades privadas apenas hay investigación. En las facultades de comunicación, con una excepción, que es una honrosa excepción, que es la Universidad de Navarra, que es una universidad privada, fue la primera facultad de comunicación en España y hay mucha y muy buena investigación ahí. Pero sin embargo encontramos la mayor parte de las universidades privadas tienen poquísimas tesis doctorales, hay poquísima investigación y muy pocos proyectos y más de más competitivos. Es decir, donde te tienes que luchar con un buen proyecto para conseguir la financiación. En su ADN no está la generación de conocimiento. Claro, en su ADN no está porque la investigación no genera dinero, mientras que los títulos, los máster, los posgrados sí generan dinero. Eso sí está, eso sí es negocio. Claro. Entonces, claro, hay muy pocas tesis y muy poca investigación. Entonces, es un ataque no solamente contra la universidad pública, sino contra el conocimiento. El conocimiento que surge fundamentalmente a partir de la investigación y de los resultados de investigación, y que además emana fundamentalmente de los proyectos públicos. Entonces, claro, además estamos favoreciendo un modelo de negocio totalmente alternativo, donde existen en estas universidades
otros valores, ¿vale? Y otros sectores vinculados también a ciertos think tanks y a ciertos medios. Estoy hablando de las facultades de comunicación. Muchísimas gracias a las dos por compartir este análisis con nosotras y bueno, por seguir en la línea de esta alfabetización digital y mediática tan necesaria, ¿no?, con vuestros proyectos. Así que muchísimas gracias por venir y por todo vuestro trabajo. Muchas gracias, ha sido un placer. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a esta sección en la que vamos a hablar un poquito de cine o de series, sobre todo mainstream, que podamos ver en cualquier plataforma. Es una película que recomiendo mucho, es Don't Look Up, traducida en castellano No mires arriba. A la Tierra llega va a llegar un meteorito y hay una serie de científicos y científicas ahí que intentan convencer a los poderes políticos para que hagan determinadas acciones para controlar lo que va a ocurrir, ¿no? La presidenta de Estados Unidos no se lo cree, ni todo su entorno. Está hecha en clave de farsa, en clave crítica, humorística. Se ven dos de los grandes problemas que tenemos en la actualidad para entender la crisis climática, ¿no? La gente no cree, ¿no?, está manipulada para no creer lo que son los datos de la ciencia. Y esto es una cosa increíble. Esto no ocurre porque sí, ocurre porque se está produciendo una manipulación enorme y se está, sobre todo de la gente de ultraderecha, la gente ultraconservadora, ¿no? Cómo le etiquetó Trump y cómo hablan de la crisis climática, dicen, han creado una nueva religión, ¿no? Una nueva religión, no hay que creer en ella. Como si entrar en los datos científicos sea un problema de creencia, ¿no? Entonces han generado una desinformación enorme que se ve muy bien en la película, ¿no? Dice, bueno, si los datos sobre la vida son malos, sobre nuestra realidad ecológica son malos, no te preocupes, lo que tienes que hacer, que es lo que hace la política en la película, sin hacer mucho spoiler, es no miréis arriba, porque si no miras arriba, no ves la realidad de lo que se acerca, todo va a ir bien, ¿no? Confía en nosotros, sobre todo en la gente que tiene poder, en los tecnólogos, en los que tienen, lo que tienen los recursos de la información y comunicativos, y ya está. Y luego, claro, la cuestión también de cómo muchas veces lo que son los poderes políticos entran también en la comodidad. Mejor no molestamos a nadie, ¿no? Dejamos que las cosas sucedan como van sucediéndose y ya está, ¿no? Ahora mismo uno de los grandes objetivos que tenemos que tener si trabajamos en cosas de clima es intentar convencer a los poderes políticos que hay que actuar de manera política, ¿no? Podemos hacer acciones individuales, podemos consumir menos, utilizar los aviones lo menos posible o los coches, ir en bicicleta, todo este tipo de medidas que son de tipo individual, pero ojo, lo más importante es que tengamos una gente que trabaja en política, que haya una conciencia política, que estamos en peligro, ¿no? Y que las cosas pueden cambiar y que podemos hacer muchas cosas. Que yo no soy un bot ruso, yo soy un bot español. A mí no me paga Putin, yo lo hago por convicción y nunca pierdo ocasión para soltar una píldora y siempre escribo en mayúscula para llevar la razón. No trato de convencer a nadie que no esté convencido. Me gusta ver en la pantalla lo que yo mismo he escribido. Con un solo control C me da para mí control V y me produce un placer. Es como cagar en la nube desde el sofá de mi casa. A la retransmisión no necesito a las masas, va a ser la revolución, pero algo ocurre de pronto y ya no puedo escribir
yo me siento morir. No trato de convencer a nadie que no esté convencido. Me gusta ver en la pantalla lo que yo mismo he escribido. Con un solo control C me da para mí control V y me produce un placer que es como cagar en la nube. Callabote chapote, callabote chapote, callabote chapote, callabote chapote, callabote chapote, callabote chapote, callabote chapote. Con un solo control C me da para mí control V y me produce un placer que es como cagar en la nube, cagar en la nube, cagar en la nube, chico. Bueno, chiques, si habéis llegado hasta aquí, gracias. Tenemos un buzón de sugerencias y quejas en el que podéis decirnos cosas de la universidad, si tenéis propuestas, si queréis mandarnos una notita de audio, un mensajito con lo que queráis, en el número 6244-61274. Por favor, seguidnos también en todas nuestras redes sociales, que iremos subiendo contenido chulísimo, y sobre todo venir al siguiente capítulo de Agenda Caliente. Hasta luego. Pero así estoy mirando de manera loca. ¿Dónde tengo que mirar de ahí, de la lente? Al centro, pero siempre miro al centro.